¿Qué involucra este proceso? Va a involucrar una serie de inspecciones y de pruebas exhaustivas para garantizar que la integridad y la confiabilidad de las uniones soldadas. Vamos a detallar punto a punto la importancia del control de calidad en las soldaduras, ¿sí? Como primer punto vamos a mencionar la seguridad como prioridad, ¿sí? Se busca evitar fallas y garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios finales. Siempre debemos tener presente, como hemos indicado a lo largo de cada uno de estos módulos, la seguridad, ¿sí? La seguridad. Como segundo punto, vamos a tocar el impacto económico. Si no se realiza un control de calidad o si el control de calidad que se está realizando es deficiente, todo ello va a repercutir en la parte económica, ¿verdad? Porque si no se realiza un control de calidad, hay una gran probabilidad, ¿verdad?, de que algún defecto cause alguna falla, ¿verdad? ¿Sí? Si nuestro trabajo llega a fallar, pues habrá que hacer las tareas de reparación, las tareas de mantenimiento y todo ello involucra un costo, ¿verdad? No solamente para nosotros, sino también para las personas, para los clientes que nos han contratado, ¿cierto? Otro punto más, ¿no?, a considerar en la importancia del control de calidad de la soldadura es el cumplimiento normativo, ¿sí? Y también como cuarto punto, la reputación y sostenibilidad. Si realizamos un buen control de calidad en las soldaduras, nuestro trabajo va a ser de calidad, ¿verdad? Nuestro trabajo va a hablar por nosotros, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir ganando una reputación, nos vamos a ir ganando un nombre, ¿cierto? De esta manera, nuestros clientes nos van recomendando, ¿sí? Nos vamos haciendo más conocidos, el negocio, nuestro trabajo se vuelve más sostenible, ¿verdad? Y esto también se extiende hacia nuestros clientes, ¿verdad? ¿Sí? Si nosotros hacemos un buen trabajo, nuestros clientes obtienen un buen producto, ¿verdad? ¿Sí? Ellos, al ofrecer sus servicios, por ejemplo, utilizando este producto, ¿sí? O al vender este producto, también, ¿verdad?, ofrecen un producto de calidad y también repercute hacia ellos, ¿no?, en su reputación y sostenibilidad, ¿verdad? Nos van a volver a contratar, nos van a recomendar, etc. Porque si se da el caso contrario, pues perdemos reputación y los clientes ya no regresan, ya no nos recomiendan y el negocio no se vuelve sostenible, ¿verdad? Igualmente, tanto para nosotros como para nuestros clientes, ¿cierto? Nuestros clientes van a utilizar estos productos que nosotros vamos a fabricar, ¿verdad? Si estos productos están defectuosos, el cliente, esa inversión que ha realizado, ¿verdad?, no va a generar los retornos previstos, ¿cierto? Tal vez tiene que hacer reparaciones, tiene que hacer modificaciones, tiene que mandar a hacer tal vez un nuevo producto, ¿verdad? Y todo eso conlleva una inversión también, ¿verdad? Muy bien. Buenas noches, sí, buenas noches a cada uno de ustedes. Nos están saludando a través del chat los diferentes compañeros, ¿verdad?, de los diferentes países de esta parte del continente que nos están acompañando en esta noche, ¿sí? El señor Julio Caro, el señor Santiago, ¿verdad?, el señor Johnny, el señor Gonzalo, el señor Juan, el señor José y a todos los demás compañeros que también nos están haciendo llegar sus saludos a través del chat. Muy bien. Entonces, en el módulo 1 hemos mencionado, ¿verdad?, sí, las diferentes organizaciones, las diferentes sociedades que se encargan de elaborar, ¿verdad?, nos facilitan las diferentes normas, estándares
y códigos. ¿Sí? En el primer módulo hemos visto una lista, ¿verdad?, de estas organizaciones y sociedades. La AWS, ASME, ASTM, ISO, ANSI, API, ¿verdad? NEMA, SAE, entre otras, ¿verdad? Entonces, en esta parte vamos a mencionar, ¿sí? Vamos a hacer la siguiente explicación, que hay normas de carácter internacional, ¿verdad?, que van a establecer pautas globales para el control de calidad de la soldadura. Como ejemplo, podemos mencionar la ISO 3834, el ASME, sección 9, el AWSD 1.1, ¿sí?, que vamos a ver este código justamente el día de hoy, el API 650 también, ¿verdad? Así como hay normas internacionales, también hay normas nacionales. Cada país suele tener sus propias regulaciones y requisitos de cumplimiento. En la mayoría de casos, estas normas nacionales reciben el nombre de normas técnicas, ¿sí? Normas técnicas ecuatorianas, normas técnicas colombianas, argentinas, peruanas, entre otras, ¿verdad? Muy bien. Dentro de la industria también tienen sus estándares, ¿verdad? Cada sector puede tener sus especificaciones técnicas y de calidad particulares. Entonces, ahora respondemos la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se realiza el control de calidad de las soldaduras? Ya hemos hablado sobre la importancia del control de calidad de las soldaduras, ¿verdad? Entonces, ahora respondemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo se realiza el control de calidad de las soldaduras? Vamos a empezar viendo la inspección visual y dimensional, ¿sí? Entonces, para esta parte de la presentación, como se estaba mencionando, ¿verdad? Desde el primer módulo vamos a hacer uso de diferentes estándares, códigos. Para esta ocasión vamos a hacer uso de el estándar AWSB 1.11 del año 2015, ¿sí?, que tiene por nombre Guía para la Examinación Visual de Soldaduras. ¿Qué sociedades, qué organismos están detrás de este estándar? La AWS y el ANSI. Sí, señores, entonces se está nombrando, ¿verdad?, acá el código de este estándar, su nombre también, para que ustedes, si desean profundizar en alguno de los temas que se van a tratar, puedan ir y verificar, ¿sí? Y profundizar, ¿verdad?, los conocimientos sobre cada uno de los temas que se va a explicar, ¿verdad? Muy bien. Dentro de este estándar, ¿sí?, del AWSB 1.11, nos dan los fundamentos de la inspección visual y divide al proceso de soldadura en tres momentos, ¿sí? Divide al proceso de soldadura en tres momentos: antes de la soldadura, durante la soldadura y después de la soldadura, ¿sí? En tres momentos. Vamos a empezar entonces, ¿no?, por el primer momento, antes de la soldadura, ¿sí? Se tiene que hacer una revisión de planos y especificaciones. Se tiene que verificar los procedimientos y calificaciones de desempeño, establecer puntos de espera si se requiere, ¿sí? ¿A qué se refiere con establecer puntos de espera si se requiere? ¿Sí? Hacemos o ejecutamos, ¿no?, algunos cordones de soldadura y vamos a soldar otros elementos, ¿verdad?, que pueden cubrir al primer cordón de soldadura que se realizó, ¿sí? Entonces, estos segundos elementos que vamos a soldar van a cubrir totalmente, parcialmente, el primer cordón de soldadura que se realizó, ¿verdad? Pero inspeccionar este primer cordón de soldadura que se ejecutó, que se realizó, sí o sí se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, ¿se podrá soldar los otros elementos? ¿Se podrá continuar trabajando, verdad, soldando los otros elementos? No, ¿verdad? ¿Sí? Porque sí o sí tenemos que revisar el primer cordón de soldadura
antes de que se suelden los otros elementos que van a tapar, que van a cubrir esta zona, esta área a inspeccionar, ¿sí? Entonces, no se continúa trabajando hasta que no se inspeccione, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando se menciona establecer puntos de espera si se requiere. Debemos revisar también la documentación del material, examinar el material base, revisar el almacenamiento de consumibles de soldadura, examinar ajuste y alineación de las juntas, ¿sí? Muy bien. Entonces, para esta parte, ¿sí? Para el punto 8 del primer momento, como hemos indicado, antes de la soldadura, examinar el ajuste y alineación de juntas, nos vamos a dirigir a la siguiente norma, ¿sí? A la AWS de 1.1 del año 2020, ¿sí? Muy bien. Algunos compañeros, sí, el señor Arley está preguntando, ¿no? ¿Cómo saber si no nos quedó porosa? También vamos a hablar respecto a la inspección visual, ¿verdad? A cómo examinar la superficie y también cómo vamos a tener algunos ensayos no destructivos para justamente verificar, ¿verdad? La porosidad del cordón de soldadura. Muy bien. Entonces, como se estaba indicando ahora, vamos a mencionar el detalle de la junta soldada. Para ello, se va a hacer uso de la norma AWS de 1.1 del año 2020, ¿sí? Su nombre es Código de Soldadura Estructural, ¿verdad? Acá está la AWS y también el ANSI. Esta norma, como vamos a ver en breves momentos, tiene alrededor de 700 páginas en total, ¿sí? Tal vez nosotros no se va a revisar toda la norma en su totalidad, ¿verdad? Muchas veces utilizamos la norma o las partes que son de interés para cada uno de nosotros. Pero siempre nosotros debemos leer las primeras páginas de esta norma, ¿sí? ¿Por qué va a ser importante siempre revisar las primeras páginas, las primeras hojas de estas normas? Porque justamente en estas primeras páginas nos indican el objetivo, el alcance, algunos términos, ¿sí? Usados, otras normas relacionadas y también, por supuesto, las limitaciones que tiene esta norma, ¿sí? Porque esta norma no se aplica para todos los casos, ¿sí? Tiene sus limitaciones también. Y justamente acá ustedes pueden apreciar, ¿verdad? En la presentación, un recorte que se ha tomado en la parte de las limitaciones de este código, ¿sí? ¿Qué nos indica estas limitaciones? Vamos a leer, ¿verdad? Y justamente nos vamos a dar cuenta la información que viene dentro de estas limitaciones, ¿verdad? Nos indica el código se desarrolló específicamente para estructuras de acero soldadas, ¿verdad? En la que se utilizan aceros al carbono o de baja aleación, ¿verdad? Justamente el día de ayer hemos hablado sobre los tipos de acero y creo que ya no va a haber mucho problema, ¿sí? En entender, vamos a tener esa facilidad, ¿verdad? De entender cuando nos referimos a aceros al carbono o de baja aleación. ¿Qué más nos indica? De 3 milímetros de espesor o más gruesos, ¿verdad? Nos menciona también el límite elástico en diferentes unidades, en KSI y también en megapascales, ¿sí? Entonces, nuevamente acá en las limitaciones nos indican la composición del acero, ¿sí? El tipo de acero, el espesor y también el límite elástico de este material, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más información nos indican acá? Si ustedes están interesados en otro material, ¿verdad? Por ejemplo, ingeniero, yo estoy interesado en el aluminio. El de acá, este código no me serviría, ¿verdad? ¿A dónde me tengo que dirigir? Acá también nos menciona, ¿verdad?
Para el aluminio, debemos revisar el AWS de 1.2, ¿sí? Para el acero inoxidable, el AWS de 1.6, ¿verdad? Ingeniero, este código, el AWS de 1.1 que vamos a ver en este momento, es para espesores de 3 milímetros o más grueso. Pero para espesores menores de aceros al carbono de baja aleación, ¿qué código, qué norma utilizo, verdad? También nos indica acá. Para láminas de acero con un espesor igual o menor de 5 milímetros, debemos dirigirnos al código AWS 1.3. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, siempre debemos revisar las primeras hojas, las primeras páginas de los códigos de la norma para justamente ver el objetivo, el alcance, las limitaciones y términos que se están utilizando. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué información, además de las limitaciones, vamos a encontrar acá, verdad? El detalle de la junta soldada, ¿sí? En este caso, vamos a ver el detalle de la junta soldada en ranura, ¿sí? El detalle de la junta soldada en ranura. Ingeniero, pero otros tipos de junta, dentro del código hay otros tipos de junta también, ¿sí? La información que está en esta tabla que vamos a estudiar el día de hoy está en milímetros, ¿sí? Muchos de nosotros, ¿verdad? También trabajamos en pulgadas o con ambas medidas de los materiales a la vez, ¿verdad? Tanto en milímetros en pulgadas. Dentro del código hay una parte que hay unas tablas que están en milímetros y hay unas tablas, las mismas tablas, con la misma información, pero están en pulgadas, así como vamos a ver en unos momentos. Pero antes de ello, vamos a ver toda esta información que nos brinda este código a través de esta tabla, ¿sí? Comenzamos identificando, ¿verdad? ¿Sí? Que acá hay una simbología de soldadura, ¿verdad? Por ahora, el tema de la simbología ha salido un poco al alcance de este curso, ¿sí? Pero debemos reconocer su importancia, su utilidad, ¿verdad? Volvemos a mencionar que vamos a ver la junta a tope, ¿sí? La junta a tope, ranura. Acá vemos un esquema, un dibujo, ¿verdad? En el que podemos apreciar un T1, ¿verdad? ¿A qué se refiere con el T1? Se refiere al espesor del metal base, ¿sí? Al espesor del metal base. Acá el T1 es el espesor, ¿sí? El espesor del metal base. Ingeniero, pero espesor empieza con E. ¿Por qué está la T, verdad? También es una buena pregunta, ¿verdad? Nosotros siempre debemos estar alertas a esos detalles, ¿verdad? Siempre preguntar y tratar de encontrar la respuesta a nuestras dudas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué para espesor se está utilizando la letra T? ¿Sí? Y esa respuesta también la hemos dado el día de ayer, los días anteriores, ¿verdad? Estos códigos, la mayoría de los códigos que utilizamos provienen de organizaciones y sociedades de los Estados Unidos. Como ustedes conocen, ¿verdad? En ese país se utiliza o utilizan el idioma inglés, ¿sí? Y espesor en inglés empieza con la letra T, ¿sí? Debido a ello es que acá el espesor se designa con la letra T. Muy bien. ¿Y por qué está el 1, ingeniero? ¿Sí? ¿Por qué aparece el 1? Porque puede haber varios espesores, ¿sí? Hay metales bases de varios espesores. Para este tipo de junta, ambos metales base son del mismo espesor, ¿sí? Pero como vamos a ver en breves momentos, va a haber algunas juntas, ¿no? Como la junta en esquina, lo voy a hacer más notorio la diferencia de espesores, en donde un metal base puede tener un espesor, ¿verdad? Que se puede llamar T1 y este metal base, este material de trabajo puede tener otro espesor, ¿sí? Espesores diferentes. Entonces va a haber un T1 y un T2, ¿verdad?
hasta un T3, ¿verdad? ¿Sí? A eso se refiere, o eso nos indica con el subíndice 1, ¿sí? Muy bien, entonces nuevamente el T1 es el espesor, ¿sí? El T1 es el espesor del metal base. Y con el R, ¿qué nos está indicando con el R? Con el R nos está indicando la abertura de la raíz, ¿sí? La abertura de la raíz. La abertura de la raíz. En este caso, raíz, tanto en español como inglés, empieza con la letra R, ¿sí? En este caso hay una coincidencia, ¿verdad? ¿Sí? En inglés, raíz empieza con R, ¿verdad? Se pronuncia root, también empieza con R, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? En lo que se ha mencionado respecto a la designación T1 y AR, nuevamente T1 es el espesor, ¿verdad? ¿Por qué solamente uno? Porque acá solamente hay un espesor, no hay más espesores. R es la abertura de la raíz, la separación que va a haber en esta ranura, ¿verdad? Entre los metales base, ¿sí? Nuestro compañero Kevin Fernández nos indica que todo bien por ahora, ¿sí? Entonces, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, hemos entendido hasta ahora esta parte del dibujo, del esquema, de la gráfica que está en la parte superior, ¿verdad? Ahora nos vamos a centrar en el cuadro que está en la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior. Muy bien. Acá en la parte inferior, ¿sí? Acá en la parte inferior vamos a ir columna por columna conociendo toda la información que contiene este cuadro, ¿verdad? En la primera columna nos indica el proceso de soldadura, ¿sí? Hay procesos de soldadura SMAO, ¿sí? EMAO, FluxCore y SAO, ¿verdad? En esta columna tenemos al espesor del metal base, ¿sí? Entre paréntesis nos indica que si aparece una U, el espesor es ilimitado, ¿sí? Pero en este caso, en este tipo de junta tope no aparece la U, entonces no hay espesor ilimitado, ¿sí? ¿Por qué U? Para ilimitado porque en inglés ilimitado empieza con U, ¿sí? Muy bien. Como les estaba mencionando, ¿verdad? Acá en la parte de espesor del metal base, solamente vamos a tener un espesor, ¿verdad? ¿Sí? Por eso acá en T2 no aparecen valores, ¿sí? Acá en el T1 nos indican el espesor máximo, ¿sí? ¿En qué unidades nuevamente? Esta tabla está en milímetros, ¿sí? Entonces, para diferentes procesos de soldadura tenemos un espesor máximo, ¿sí? Para el caso de las soldaduras MA, por ejemplo, es 6 milímetros con este tipo de junta, ¿sí? Con este tipo de junta. Muy bien. Luego, en las demás columnas que tenemos, la abertura de la raíz, ¿verdad? Algunas de ellas, dependiendo del proceso, se pueden calcular usando alguna pequeña fórmula o tal vez ya nos indican un rango de valores de forma específica, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra información nos indica en esta tabla, verdad? El tema de tolerancias, ¿cierto? Acá en la abertura de la raíz nos puede indicar un valor, ¿verdad? ¿Sí? Que sería el ideal, ¿sí? Pero puede haber cierta tolerancia, cierta variación, ¿verdad? Al momento de la preparación de la ranura, de la preparación de la junta, entonces también nos dan cierta tolerancia, ¿verdad? ¿Sí? Contemplan esas variaciones que pueden ocurrir, ¿verdad? Porque nosotros no somos perfectos, ¿verdad? A realizar el trabajo. Siempre puede haber una variación, unas pequeñas variaciones, por más cuidado que tengamos, ¿cierto? Entonces también hay unas tolerancias. ¿Qué más nos indican? Las posiciones de soldadura permitidas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya conociendo, ¿verdad? Cada una de las columnas, ¿sí? ¿Qué información hay en cada una de las columnas?
podemos ahora plantearnos un caso para este tipo de junta, ¿sí? Muy bien. Debemos, nos vamos a plantear un caso para ver cómo se utiliza este tipo de junta, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a plantearnos el siguiente caso, ¿sí? Vamos a plantearnos el siguiente caso, que sería, por ejemplo, de la siguiente manera, ¿sí? Sería de la siguiente manera. La tabla se puede utilizar o se puede iniciar por diferentes partes, por las filas o tal vez por las columnas. Eso va a depender del caso de la situación en que estemos, ¿verdad? Pero para la situación que vamos a plantear va a ser de la siguiente manera, ¿sí? Podemos suponer, ¿sí?, que solamente en este momento contamos con el proceso de soldadura SMAO, ¿sí? El proceso de soldadura SMAO, con electrodo revestido con varilla, ¿verdad? Revestida. Entonces, nos dicen, vamos a soldar en junta tope un metal base que tiene como espesor, ¿sí? Que tiene como espesor 5 milímetros, ¿sí? 5 milímetros. Nuevamente, ¿sí? Vamos a soldar en junta tope un metal base que tiene como espesor 5 milímetros, ¿sí? El T1, el espesor del metal base es 5 milímetros. La primera pregunta será entonces, ¿se podrá soldar con este tipo de junta utilizando el proceso de soldadura SMAO este metal base de 5 milímetros? ¿Qué opinan ustedes, compañeros? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? La pregunta nuevamente es, vamos a soldar en junta tope, ¿sí? Así como se muestra en la imagen, y se está suponiendo que solamente se cuenta con el proceso de soldadura SMAO, ¿sí? Lo que nos piden es soldar una junta tope con el espesor del metal base de 5 milímetros. Sí, ¿verdad? Y repregunto, ¿por qué sí? Exactamente, ¿verdad? Creo que el compañero Edwin González, ¿sí? Eh, respondía, ¿verdad? Ya de forma completa, ¿verdad? Sí, sí se puede, porque acá en la parte inferior de la tabla nos indica que el máximo, el espesor máximo que podemos soldar en la junta tope con el proceso de soldadura SMAO es 6 milímetros, ¿verdad? Como nosotros vamos a soldar 5, estamos dentro del rango, ¿verdad? Sí, estamos dentro del rango. Muy bien. Exactamente, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, sí se va a poder utilizar este tipo de junta tope con el proceso de soldadura SMAO para el espesor de metal base de 5 milímetros. Muy bien. Entonces, muy bien, ¿sí? Muy bien por sus respuestas. Sí se va a poder este espesor de 5 milímetros para la junta tope. Lo siguiente que debemos ver, ¿sí?, es la abertura de la raíz, ¿sí? La abertura de la raíz. ¿Cuánto será la abertura de la raíz para este caso que estamos suponiendo? ¿Cuál será la abertura de la raíz para el caso que estamos suponiendo? Acá nos está indicando que debemos utilizar, ¿sí? Debemos utilizar esta pequeña fórmula, ¿sí? Para este caso es una pequeña fórmula. Miren, para otros casos nos indican un rango, ¿verdad? ¿Sí? Nos indican un rango. Pero para este caso, con la soldadura SMAO, la abertura de la raíz se calcula con esta pequeña fórmula, ¿sí? Con esta pequeña fórmula. Siempre hay que tener cuidado cuando utilizamos este material en español, porque como ustedes pueden notar acá, puede haber algunos errores en la traducción o algunos términos se pueden mover, ¿sí? Algunos signos, símbolos se pueden mover. En este caso acá, la rayita de la fracción, miren, se han movido los términos, ¿sí? Entonces voy a completar acá para que no haya ningún problema, ¿sí? Siempre debemos tener en cuenta esos detalles. Muy bien, compañeros, ¿verdad? Está respondiendo el señor Edwin, ¿sí? El señor Narciso, ¿sí?
Exactamente, ahora también como responde el señor Alejandro, va a ser de, la abertura de la raíz va a ser de 2,5 milímetros. ¿Por qué? Porque acá la fórmula nos indica, ¿verdad? La abertura de la raíz R es igual a T1, que es el espesor, dividido entre 2, ¿verdad? ¿Sí? La mitad del espesor. Como nuestro espesor es 5, la mitad de 5 es 2,5. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Excelente. Excelente. Entonces acá R tiene como valor, ¿verdad? Tiene como valor 2,5 milímetros, ¿sí? 2,5 milímetros. Muy bien, compañeros. Entonces, me alegra que se esté entendiendo la explicación. Muy bien. Lo borré. No hay problema, lo vuelvo a escribir, ¿verdad? Sí, no hay problema, lo vuelvo a escribir acá. Hemos estado suponiendo que es de 5 milímetros y en esta parte la abertura de la raíz es 2,5 milímetros. Muy bien. Pero en esta tabla también, como habíamos estado viendo hace un momento, también nos indica las tolerancias, ¿verdad? ¿Sí? Las tolerancias. Para el caso que hemos estado suponiendo, que estamos en esta fila, la tolerancia nos indica que puede ser hacia arriba más 2 milímetros, pero hacia abajo no. ¿Sí? Acá la tolerancia solamente está hacia arriba. Es decir, que puede ser 2 milímetros de más a partir de lo que se ha calculado con la fórmula anterior. ¿Sí? Con la fórmula anterior. Podría ser, ¿cuánto? 3, 3,5, ¿verdad? Hasta un poquito más, ¿verdad? Pero sin superar los 2 milímetros de tolerancia que nos dan de más. Hacia abajo no. ¿Sí? Entonces lo mínimo va a ser 2,5. Muy bien. ¿En qué posiciones de soldadura están permitidas para este tipo de junta a tope con el proceso de soldadura SMAO? En todas las posiciones, ¿sí? En todas las posiciones. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, compañeros? Respecto a lo que se ha explicado, ¿sí? ¿Ha quedado todo claro respecto a lo que se ha explicado, el ejemplo o la situación que se ha propuesto? Nos están indicando los compañeros que está todo claro, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces, la pregunta que estoy seguro que ustedes también van a tener, y para los otros tipos de junta, ingeniero, y para espesores por encima de los 6 milímetros, para el caso de la soldadura SMAO, por ejemplo, ¿sí? Si ya no puedo utilizar esta junta tope, ¿verdad? ¿Qué junta debo preparar? ¿Cierto? Para ello, revisamos, ¿sí? Vamos a revisar la norma AWS de 1.1, ¿sí? Vamos a revisar la norma AWS de 1.1, en donde vamos a visualizar, ¿verdad? Todo lo que hemos estado mencionando respecto a esta norma, ¿sí? Acá la norma está en inglés, pero no vamos a tener problemas en comprender toda la información que está dentro de esta norma, ¿sí? Nuevamente vuelvo a repetir la indicación, debemos revisar las primeras páginas, ¿sí? Va a estar el alcance, las precauciones de seguridad, las unidades que se están utilizando, las limitaciones, las responsabilidades también, ¿de acuerdo? Todo ello va a estar en las primeras páginas, ¿sí? Va a haber otras normas también de referencia, ¿verdad? Estamos interesados en otros materiales, ¿sí? En otras situaciones, ¿verdad? Acá también nos indican otras normas para otras situaciones, ¿sí? Muy bien. Para los términos también que se están utilizando dentro de este código, ¿sí? Y nos vamos un poco más abajo, justamente a la parte que les estaba mencionando, ¿no? Acá hay mucha más información
Pero por ahora nos vamos a las tablas que les estaba mencionando, ¿sí? Acá justamente pueden ustedes visualizar, ¿verdad? En este caso hemos estado trabajando con esta tabla de la figura 5.1, ¿verdad? Acá las dimensiones están en milímetros, ¿sí? Voy a hacer un poco de acercamiento de zoom para que ustedes puedan ver con mayor facilidad, ¿sí? Entonces, acá está con la tabla que hemos estado trabajando, pero, ingeniero, y para otros tipos de junta también. Por ejemplo, acá tenemos una junta en esquina, ¿verdad? Que también podría ser, acá nos indica, ¿no? Una junta tipo T, ¿verdad? Acá, como ustedes pueden notar, aparecen dos espesores, ¿verdad? Un espesor para este metal base y otro espesor para este metal base, ¿sí? Acá hay un T1, un T2, dos diferentes espesores, ¿sí? Acá aparece la letra U, como estaba mencionando, que nos indica un espesor de metal base ilimitado, ¿sí? Muy bien. Para otro tipo de juntas también, ¿verdad? En donde se requiere el biselado, por ejemplo, nos indican los ángulos que deben tener, ¿verdad? Entre otras dimensiones necesarias a conocer para la preparación de juntas. Ingeniero, y en la parte de las unidades en pulgadas, ¿dónde están? ¿Sí? Regresamos un poco más arriba y también, como ustedes pueden ver acá en la pantalla, ¿no? También está la misma información, pero ahora en pulgadas, ¿sí? Ahora la información en pulgadas. Muy bien, compañeros. Entonces, con la explicación que se ha hecho, ¿verdad? Ustedes ya van a poder hacer uso de esta norma, de este código, que estoy muy seguro, ¿verdad? Que les va a ser de mucha utilidad para, ¿no? Que va a ser, digamos, algo esencial, algo importante dentro de lo que es la calidad de la soldadura. Todo esto va a influir, ¿verdad? En la calidad de nuestro trabajo, ¿sí? La calidad de nuestro trabajo. Muy bien, entonces regresamos a la presentación, ¿sí? Regresamos a la presentación y vamos a continuar, ¿sí? ¿En qué parte nos quedamos? Volvemos a repetir, hemos estado viendo los fundamentos de inspección visual, en donde dividía el proceso de soldadura en tres momentos. Antes de la soldadura, durante la soldadura y después de la soldadura, ¿sí? Hemos visto el primer momento antes de la soldadura, y ahora vamos al segundo momento, ¿sí? Durante la soldadura. ¿Qué acciones debemos realizar? Si en este segundo momento, durante la soldadura, debemos revisar el precalentamiento y temperatura entrepasadas, ¿verdad? ¿Sí? Debemos examinar el paso de soldadura de raíz, examinar las capas de soldadura, examinar el segundo lado de soldadura, antes de la soldadura, perdón, ¿no? Examinar el segundo lado antes de la soldadura, cuando sea el caso, ¿verdad? Muy bien. Y el tercer momento, ¿cuál es? Es después de la soldadura, ¿sí? ¿Qué acciones se deben realizar? Examinar la calidad de la superficie de la soldadura, verificar la exactitud dimensional de la soldadura, ¿verdad? El cordón de soldadura tiene el largo, el ancho, que nos indicaba el plano, las especificaciones, ¿sí? El cordón de soldadura está en el lugar donde indica el plano, ¿sí? ¿Verdad? A eso se refiere con exactitud dimensional. También debemos revisar, nos indica los requerimientos subsecuentes. ¿A qué se refiere con requerimientos subsecuentes? En algunas ocasiones va a ser necesario realizar un postcalentamiento, ¿sí? O va a ser necesario realizar algún ensayo no destructivo, ¿sí? Para el primer punto, ¿sí? En este momento, después de la soldadura, nos indica examinar la calidad de la superficie de la soldadura. Para ello, vamos a mencionar las condiciones superficiales de soldadura, ¿sí? Las condiciones superficiales de soldadura.
En esta parte de la presentación vamos a eh, mencionar, ¿sí?, muchas de las condiciones superficiales de soldadura y luego vamos a ver, ¿no?, cuáles son sus causas y sus correcciones, ¿sí? Entonces, comenzamos mencionando estas condiciones, empezamos por la porosidad, ¿sí? Es una discontinuidad de tipo cavidad formada por gas atrapado durante la solidificación del metal de soldadura, ¿verdad? Una causa común de la porosidad es la contaminación durante la soldadura, ¿verdad? Hay varios tipos de porosidad, por ejemplo, porosidad alineada, superficial, ¿no? Hay porosidad también interna. Otro tipo de condición superficial es la fusión incompleta, ¿sí? Que se puede dar entre cordones de soldadura adyacentes y también se puede dar entre los cordones de soldadura y el metal base, ¿sí? Otra condición más es o son las grietas, ¿verdad? ¿Sí? Que son discontinuidades de tipo fractura caracterizadas por una punta afilada, ¿verdad? También hay varios tipos, ¿sí? Hay varios tipos. Una grieta transversal, grieta de cráter, ¿sí? Grieta de garganta, grieta de pie, ¿sí? ¿Por qué tienen ese nombre de pie de garganta? Porque esta zona de la soldadura en filete se conoce como garganta, ¿verdad? Como la grieta aparece en esa zona o próxima a esa zona, se le agrega ese nombre, ¿verdad? Grieta de garganta. El límite entre el cordón de soldadura y el metal base se conoce como pie, ¿sí? Si la grieta aparece en esa zona, también se le conoce como grieta de pie, ¿verdad? ¿Sí? Hay otros tipos más de grietas que pueden aparecer no solo en el cordón de soldadura, sino también en el metal base, ¿verdad? Más específicamente en la zona afectada por el calor que hemos conversado el día de ayer, ¿sí? El SAC, ¿verdad? O el HAS en inglés. Otro tipo de condiciones son las inclusiones de escoria, ¿verdad? ¿Sí? Que son disoluciones de fundente e impurezas no metálicas en algunos procesos de soldadura. También se puede presentar la convexidad y concavidad. Otra condición, otra discontinuidad, es el golpe de arco, ¿verdad? ¿Sí? Estos golpes de arco muchas veces se pasan por alto, pero se consideran indeseables e inaceptables, ¿sí? ¿Debido a qué? ¿O por qué? Porque pueden contener grietas, ¿sí? Pueden originar grietas y eso es peligroso, ¿verdad? En una junta soldada o cerca a una junta soldada o en estructuras o diferentes elementos que podemos fabricar, ¿verdad? Una grieta va a ocasionar que estos elementos fallen, ¿sí? Se rompan, se fracturen, se quiebren. Otra condición es las salpicaduras o chisporroteo, ¿sí? También se puede presentar la oxidación superficial, por ejemplo, cuando se está trabajando con aceros inoxidables, ¿sí? Tal vez con soldadura TIG, ¿no? Los metales van a estar alrededor de 540 grados Celsius y el gas de protección no es el suficiente, no es el adecuado, ¿sí? No está llegando en cantidades adecuadas. Puede ser porque no se hizo un correcto ajuste, puede ser porque hay alguna fuga o la tobera, ¿verdad?, de la antorcha está obstruida, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en esos casos se puede presentar la oxidación superficial. ¿Cuáles son las ventajas de la inspección visual? ¿Sí? Es un proceso rápido y económico, no requiere equipos complejos, es un proceso preventivo, ¿sí? Vamos a poder detectar problemas antes de que avancen a etapas críticas y también es un proceso versátil. Puede aplicarse en cualquier etapa del proceso de soldadura, pero también presenta sus limitaciones, ¿sí? También presenta sus desafíos.
es un proceso subjetivo porque va a depender de la experiencia del inspector, ¿sí? También va a depender de su agudeza visual. Debido a ello, los inspectores van a tener que superar exámenes médicos, ¿sí? Que examinen justamente su agudeza visual, ¿sí? ¿Cuál es otra limitación de la inspección visual? Es que no se va a poder detectar problemas dentro de la soldadura, ¿sí? Para ello se necesitan otros métodos, ¿verdad? Y también un desafío es la accesibilidad. Puede haber zonas, áreas difíciles de inspeccionar, ¿verdad? Debido a que tienen un acceso limitado. Para ello, en algunas ocasiones se utiliza la inspección remota, ¿sí? Y justamente llegamos a esta parte de las causas de fallas comunes, ¿no? De las diferentes discontinuidades que hemos estado mencionando, ¿sí? Muy bien. Ustedes van a poder revisar este material con mucho más detenimiento, con mucha más calma, ¿verdad? La soldadura porosa, penetración y fusión incompleta, deformaciones, socavación, grietas, soldaduras quebradizas, salpicaduras, chisporroteo, el soplo magnético del arco, arco difícil de iniciar, escoria, inclusiones de escoria, mala apariencia y tensiones residuales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, podemos revisar algunos de esos defectos, ¿sí? Podemos revisar algunos de estos defectos. Me parece que el primer defecto que hemos mencionado es la soldadura porosa. ¿Qué les parece si revisamos justamente este defecto, verdad? Para poder ver toda la información que nos presentan estas tablas que ustedes van a tener a disposición. Muy bien, la soldadura porosa, ¿verdad? Vamos a ver la soldadura porosa. ¿Cuáles son sus causas? Hay diferentes causas, ¿verdad? Entre ellas encontramos demasiado amperaje, material base sucio, revestimiento húmedo, ¿verdad? En el caso de la soldadura SMAU, y un avance rápido, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son sus correcciones? Si es demasiado amperaje, debemos regular adecuadamente el amperaje, ¿verdad? Ajustar el amperaje. ¿Cuál sería el amperaje? El día de ayer se mencionó, ¿verdad? Debemos utilizar las fichas técnicas. Ahí nos dan un rango de amperaje de acuerdo al diámetro del electrodo, ¿verdad? Si el material base está sucio, debemos limpiar bien las superficies, ¿verdad? Que está dentro de una correcta preparación de juntas, ¿sí? Si el revestimiento está húmedo, en el caso de la soldadura SMAU, pues se debe realizar un resecado, ¿verdad? Y también, si el avance es muy rápido, se debe ajustar la velocidad de avance, ¿sí? Muy bien. Exactamente, ¿verdad? Sí, exactamente. Es muy importante el amperaje, como nos indica el compañero, el señor Cristian Puma, ¿verdad? Sí. Estas causas y correcciones también se aplican para la soldadura MIG. Sí, compañero Milka, también se pueden aplicar para la soldadura MIG. Exactamente, ¿verdad? Es importante la limpieza del metal. Muchos de los metales vienen o están recubiertos de grasas, de aceite, de óxidos, de polvo, ¿verdad? ¿Sí? De pintura u otras sustancias de las que se pueden haber contaminado, ¿cierto? Ingeniero, pero yo no he pintado el material, ¿sí? Directamente, no sé, a veces no, nosotros tenemos almacenado el material, ¿sí? Cerca de nuestra zona de trabajo, ¿verdad? Nosotros no hemos pintado ese material, pero muchas veces cerca a la zona de soldadura también está la zona de pintado, ¿verdad? ¿Sí? O se realizan tareas de pintado, ¿verdad? En la zona de soldadura, ¿cierto? Y todos esos vapores, ¿verdad? Esos gases se esparcen en el ambiente y llegan, ¿verdad? A todos los lugares, a todos los sitios, a todos los materiales, ¿verdad? Y poco a poco se van acumulando, ¿verdad? Poco a poco se van acumulando y si bien la cantidad de pintura que se puede depositar sobre los materiales que tenemos almacenados no es mucha, pero
de todas formas va a influir, ¿verdad? ¿Sí? Va a influir, ¿verdad? En que se pueda presentar algún defecto, en este caso, la soldadura porosa, ¿verdad? Muy bien. Mil disculpas a la señora o señorita Milka, ¿sí? Mil disculpas, nos dice la compañera que es una dama, ¿sí? Bienvenida, compañera, muy contento de tenerla en las clases de este curso internacional Maestro Soldador, ¿sí? Muy bien. Ustedes van a poder revisar con más cuidado toda esta información, ¿sí? Las diferentes causas y correcciones para los diferentes defectos que se han mencionado. Sí, ahora vamos a ver los ensayos no destructivos. Sí, vamos a empezar por los líquidos penetrantes. ¿Sí? ¿Dónde encuentran más información? Justamente acá, ¿verdad? ASTM 165 y ASME BPVC sección 8 división 1. ¿Sí? ¿Qué significa BPVC? El código de los recipientes a presión y calderas, ¿verdad? Los boilers. Con este ensayo de líquidos penetrantes vamos a poder detectar grietas y porosidades abiertas en la superficie. ¿Cuál es el procedimiento general de aplicación, ¿sí? De los líquidos penetrantes? Va a haber diferentes tipos, ¿verdad? De líquidos penetrantes de forma de aplicación. Algunos mediante aerosol, otros mediante brocha, otros sumergiendo la pieza o la muestra a examinar. En este caso, en el video que vamos a ver es en forma de aerosol, ¿sí? Entonces acá tenemos la pieza a ser examinada. Se va a realizar una limpieza, ¿sí? Se limpia la pieza. Luego de ello, se aplica el líquido penetrante, ¿sí? Y usualmente hay diferentes tonos también. En este caso es un tono rojizo, ¿sí? Y se va a esperar un tiempo para que este líquido, como indica su nombre, penetre, ingrese a las grietas, a las fisuras, ¿sí? Acá entonces, algo importante, ¿verdad? El tiempo que debemos esperar para que este líquido ingrese. Luego se retira el exceso de líquido penetrante, ¿sí? En este caso se realiza con agua, pero debemos seguir las indicaciones del fabricante. Dejamos secar y se aplica el revelador, que es básicamente una pintura de color blanco para generar un contraste, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que esperar un tiempo ahora para que el líquido penetrante salga y manche este revelador, ¿sí? Lo que se conoce como un indicador, ¿sí? Y este indicador, esta mancha, es justamente lo que se va a examinar, lo que se va a evaluar, su forma y sus dimensiones, dependiendo del código que estemos utilizando, ¿sí? Entonces estaba indicando que algo importante acá es el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Y en la diapositiva, en esta diapositiva, ¿verdad? Tenemos una tabla que ha sido extraída justamente del ASME BPVC sección 8, división 1, en donde nos indican los tiempos mínimos, ¿sí? Nos indican los tiempos mínimos. Entonces, los tiempos mínimos de permanencia para los materiales en los que nosotros estamos interesados, ¿verdad? Están en esta parte. Para el penetrante, los tiempos mínimos en minutos es 5 minutos, ¿sí? Y para el revelador es 10 minutos. Aunque, dependiendo del fabricante, esto puede ser un poco mayor, ¿verdad? 10, 15 minutos también, ¿verdad? Muy bien. Estos tiempos mínimos va a depender de la temperatura ambiental también, ¿sí? Estos tiempos mínimos de 5 y 10 minutos es para un rango de temperatura entre 10 a 52 grados Celsius. Si estamos en un rango de temperatura menor, entre 4,4 y 10 grados Celsius, ¿sí? Los tiempos de permanencia van a ser mayores. Ahora van a ser mínimo 20 minutos, ¿sí? Porque a menor temperatura, la viscosidad del líquido penetrante va a variar. Se vuelve más viscoso, se vuelve más espeso, ¿verdad? Entonces hay que darle más tiempo para que el líquido penetrante ingrese a las fisuras, a las grietas, a las porosidades, ¿sí? Y también hay que darle más tiempo para que este líquido penetrante salga, ¿verdad? Porque estamos a una menor temperatura.
la viscosidad del líquido penetrante va a ser mayor, ¿verdad? Va a ser más espeso, ¿sí? Muy bien. Por supuesto, ¿verdad? Debemos tener cuidado con la seguridad, ¿sí? Debemos utilizar o debemos seguir las indicaciones de seguridad y también utilizar los EPPs de seguridad recomendados para este ensayo, ¿verdad? Guantes, ropa adecuada, protección respiratoria también, entre otros, ¿verdad? El siguiente ensayo que vamos a mencionar dentro de los ensayos no destructivos es el de partículas magnéticas, ¿sí? Con este ensayo también vamos a poder detectar defectos superficiales, ¿sí? El equipo que se va a utilizar acá se conoce como yugo electromagnético, ¿sí? O también como electroimán. Este equipo se enciende y va a generar líneas de campo magnético a través del metal base, no a través de la probeta o el material que deseamos examinar. Pero si presenta grietas, si hay porosidades, en esas grietas, en esas porosidades, las líneas de campo magnético van a fugar, ¿verdad? Van a salir del metal base o de la pieza a examinar, ¿sí? Y justamente acá en estas líneas que fugan, que escapan, las partículas magnéticas que se van a agregar, que vamos a ver en un momento, se aglomeran, ¿sí? Se juntan, lo que permite, ¿no?, que podamos ver con mayor facilidad, podamos ubicar con mayor facilidad dónde están las grietas y discontinuidades abiertas a la superficie, ¿sí? Como se puede apreciar en el siguiente video, ¿sí? También acá hay varios métodos, ¿verdad? En el video vamos a ver el caso de partículas húmedas visibles, pero hay otros métodos también. Polvo seco y partículas húmedas fluorescentes, ¿sí? En el video nuevamente es partículas húmedas visibles, ¿sí? Tenemos dos contenedores, en uno de ellos está la pintura para generar el contraste y en el otro las partículas húmedas visibles. Acá primero se está aplicando la pintura para generar el contraste en ambos materiales a examinar, ¿sí? Luego de ello, se va a posicionar el electroimán, se va a encender para generar las líneas de campo magnético y se aplica las partículas húmedas visibles, ¿sí? Encendió y aplica las partículas de húmedas visibles en ambos materiales a examinar. Luego, ¿qué vamos a poder observar? ¿Sí? Algo como muestra el video, ¿verdad? Acá las partículas húmedas visibles se han aglomerado, se juntan y podemos ver, identificar con mucha facilidad, ¿verdad? Dónde están ubicadas estas grietas. Se examina la forma y las dimensiones y se evalúa, ¿verdad? Si se aceptan o se rechazan. Muy bien. El siguiente ensayo no destructivo es el ultrasonido, ¿sí? ¿Sí? Es el ultrasonido. Ya con el ultrasonido, con este ensayo vamos a poder detectar defectos internos usando ondas de alta frecuencia, ¿sí? Acá dentro del equipo vamos a tener un componente que va a generar las ondas de alta frecuencia, ¿sí? En este caso, las ondas ultrasónicas, ¿sí? Ultrasónicas. Estas ondas, ¿no? Dependiendo de la homogeneidad, de las propiedades del metal, van a tardar un tiempo en viajar y regresar a este componente que también es un sensor, ¿no? Que se va a encargar de recibir las señales que retornan, ¿sí? Pero estas ondas no van a viajar igual si es que hay algún defecto, alguna porosidad, alguna grieta, alguna inclusión, ¿verdad? Alguna escoria tal vez que se ha quedado atrapada dentro del cordón de soldadura, ¿sí? Entonces acá el tiempo en la que la onda ultrasónica va a viajar es distinta, ¿sí? Todo esto, ¿no? Vamos a tener unos sensores que lo reciben esta información y se van a mostrar en un monitor,
¿sí? Se muestra toda esa información a través de un monitor. Una de las desventajas, tal vez, de este tipo de ensayo es justamente interpretar la información que se muestra en el monitor, ¿sí? Otra desventaja también es el costo de los equipos, ¿verdad? ¿Sí? El costo de los equipos y, por supuesto, ¿verdad? Capacitarse también para poder utilizar este tipo de ensayo. Pero también tiene sus ventajas, ¿verdad? Como se mencionaba, podemos detectar defectos internos. Además, para hacer uso de este ensayo, solamente se necesita que estemos a un lado de la pieza a examinar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de tanques a presión, no es necesario que nosotros ingresemos al tanque. Simplemente estando afuera, utilizando estos equipos de ultrasonido, se puede hacer la inspección, ¿sí? Se puede hacer el ensayo. El siguiente ensayo no destructivo es la radiografía, ¿sí? Acá se utilizan rayos X o gamma para visualizar efectos internos, ¿verdad? De forma general, ¿cómo funciona? Es el funcionamiento de los equipos. Vamos a tener o se tiene una fuente de radiación, rayos X, rayo gamma, ¿sí? Son radiación de alta energía, por lo cual, ¿verdad? Debemos tener también acá muy presentes las consideraciones de seguridad. Entre la fuente de radiación o luego de la fuente de radiación se va a ubicar el objeto, el material a examinar, ¿sí? Luego de ello va a estar ubicado el film, la película de detección, ¿sí? Y de acuerdo a cuánta radiación atraviese el material a examinar, la partícula de detección va a tomar determinado tono, ¿sí? Donde pase más radiación, ¿sí? Donde pase más radiación, el tono va a ser más oscuro del film de detección, ¿sí? Igual que la radiografía que nos realiza en las clínicas, en los hospitales, ¿verdad? Estoy seguro que muchos de nosotros hemos podido ver las radiografías donde están ubicados nuestros huesos, ¿verdad? La parte ósea, la radiografía en esas zonas es más clara, ¿verdad? ¿Sí? En donde hay tejido más blanco, más blando, perdón, ¿sí? El tono del fil de detección es más oscuro, ¿verdad? ¿Sí? En el caso de donde hay piel, ¿verdad? Hay músculos, ¿sí? Otro tipo de tejidos blancos, el tono de la película de detección es más oscuro, ¿verdad? Acá sucede lo mismo, ¿sí? Igual que mencionaba, hay que tener cuidado con la seguridad. Los técnicos, ¿verdad?, que realizan estos ensayos en los hospitales, en las clínicas, nos ubican al costado de la máquina y luego de ellos se van a otro ambiente, ¿verdad? ¿Para qué? Para protegerse de la radiación que genera este ensayo, ¿sí? Nosotros también debemos tener esas consideraciones de seguridad, ¿verdad? Para ello debemos también capacitarnos. En esta parte podemos observar algunas radiografías que se han realizado a las juntas, a las uniones soldadas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el caso de una porosidad interna, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder visualizar esto en una radiografía, ¿sí? También tenemos otros casos más y también más casos en la siguiente diapositiva, en el caso de socavaciones, ¿sí? En el caso de grietas transversales, ¿sí? ¿Cómo se observa? Miren acá, ¿sí? Como unas líneas oscuras transversales, ¿verdad? Porque ahí hay una grieta, hay un espacio prácticamente vacío, ¿sí? No hay material, ahí va a atravesar mucha radiación, ¿verdad? Por eso en esta parte el field de detección toma un color o un tono más oscuro, ¿sí? Y otros casos más, ¿verdad? Muy bien. De esta forma, hemos terminado esta parte de la presentación de los ensayos no destructivos, ¿sí? De los ensayos no destructivos. Ahora vamos a hablar sobre los ensayos destructivos, ¿sí? Sobre los ensayos destructivos. Como indica su nombre, acá se va a destruir la muestra a examinar, ¿sí? El material a examinar.
¿Cómo se obtiene esa muestra? ¿Sí? ¿Cómo se obtiene esa muestra? Esa muestra, ¿no? Existe también normas que nos indican la preparación de las placas de ensayo soldadas y la ubicación de las probetas. ¿Sí? En la parte izquierda ustedes pueden ver, ¿no?, las dimensiones de la placa de ensayo y de dónde o en dónde están ubicadas las probetas que vamos a extraer para realizar los diferentes ensayos que vamos a mencionar. ¿Sí? Por ejemplo, en esta parte nos indica que debemos utilizar esta zona como probeta de doblado lateral, esta zona como probeta de impacto, ¿sí? Esta zona de acá como probeta de tracción, y los extremos, ¿los vamos a utilizar o no los vamos a utilizar? No, ¿verdad? No los vamos a utilizar. Estas partes se van a descartar, ¿sí? Se van a descartar. Entonces, como ven, hay muchos detalles, ¿sí, señores? Hay muchos detalles a tener en cuenta para que los ensayos que realicemos se consideren válidos, ¿sí? Si no tenemos en cuenta todos esos detalles, los resultados no se consideran válidos, ¿sí? No se van a aceptar, ¿verdad? Es por ello que para realizar estos diferentes ensayos se requiere también personal calificado, ¿verdad? De esta forma se asegura que se siguen las normas, los códigos, se respetan los procedimientos, las indicaciones de seguridad y se van a obtener resultados válidos, ¿sí? Muy bien. El primer tipo de ensayo destructivo que vamos a ver es la prueba de tracción, ¿sí? A través de esta prueba se evalúa la resistencia y ductilidad de la unión soldada. Como mencionaba, se tienen que preparar unas probetas, ¿verdad? De diferentes formas. Hay unas probetas cilíndricas, unas probetas planas, ¿verdad? Que se van a sujetar en unas mordazas, ¿sí? Que son parte del equipo para realizar esta prueba de tracción. Las mordazas sujetan a la probeta por los extremos y van a traccionar al material que estamos examinando, ¿sí? Lo van a estirar. ¿Hasta qué punto? Hasta que se rompa, ¿sí? Por eso, de ensayo destructivo, va a destruir la muestra, ¿sí? La va a romper, la va a fracturar. Acá vamos a tener en esta máquina diferentes sensores también, ¿sí? Y toda esa información usualmente se muestra en un monitor con la siguiente gráfica, ¿sí? La siguiente gráfica se conoce como la gráfica o el diagrama esfuerzo de formación. En el eje vertical está el esfuerzo, en el eje horizontal está la deformación, ¿sí? Para determinado esfuerzo va a haber una deformación, ¿verdad? El material se va a estirar una determinada cantidad, ¿sí? Acá esta gráfica está dividida principalmente en dos partes, en una zona elástica, en donde si nosotros dejamos de aplicar la fuerza, dejamos de estirar el material, este retorna a sus dimensiones originales como si nada hubiese pasado, ¿sí? Esa es la zona elástica. Y luego tenemos una zona plástica. Si superamos cierta fuerza al aplicar, al traccionar el material que estamos examinando y dejamos de aplicar la fuerza, el material ya no retorna a sus dimensiones originales, queda permanentemente deformado. De allí que se conozca como zona plástica. Igual que un elástico, ¿verdad? ¿Sí? Una liga. Estiramos hasta cierto punto, hasta cierta fuerza, soltamos, el elástico regresa a sus dimensiones originales como si nada hubiese pasado. Pero si ya superamos cierta magnitud de fuerza, ¿verdad? Al estirar el elástico, este ya no retorna a sus dimensiones originales, queda deformado permanentemente, ¿verdad? Acá pasa lo mismo, hay una zona elástica, una zona plástica, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver justamente, ¿verdad? En este video acá, la máquina para este ensayo está sujetando la probeta a través de las mordazas y está estirando el material, está traccionando, ¿verdad? Toda esa información se muestra en esta gráfica. Se está formando la zona elástica, ¿sí? Acá vamos a llegar a un límite que divide la zona elástica de la zona plástica, ¿sí? Que se conoce como el límite de fluencia, ¿sí? Luego se va formando la zona plástica acá, ¿verdad? ¿Sí? Aumenta
el esfuerzo, aumenta la deformación, ¿sí? Hasta que se produce la rotura, como ustedes van a poder apreciar, ¿sí? Se rompe la probeta, ¿sí? Se rompe la probeta. Justamente, ¿verdad? Como ha sucedido en esta parte. Entonces, ¿cuál sería acá la resistencia a la tracción? La resistencia a la tracción es este valor mayor, ¿sí? Acá aproximadamente sería, acá está 140, 160, por acá posiblemente está el 170, ¿verdad? ¿Sí? 170 y habría que ver en qué unidades está, ¿verdad? ¿Sí? Entonces acá la resistencia a la tracción de este material sería 170 y habría que ver cuáles son sus unidades, ¿sí? Muy bien. Luego, casi de forma similar, se realiza algo parecido, ¿no? El ensayo destructivo conocido como el ensayo de flexión, donde verificamos la flexibilidad y ductilidad de la soldadura. Acá la probeta se coloca de forma horizontal sobre unos apoyos fijos y va a haber un apoyo móvil que va ya no a traccionar la probeta, sino la va a doblar, la va a flexionar, ¿sí? Toda la información también, ya actualmente estos equipos cuentan con muchos sensores, ¿verdad? Que muestran la información a través de pantallas de ordenadores, ¿sí? La fuerza que se esté empleando, la resistencia, ¿verdad? O el esfuerzo de flexión, ¿sí? Y también el desplazamiento que se ha generado. ¿Sí? En la parte izquierda tenemos algunas probetas que han sido rechazadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la parte de la junta soldada se ha fracturado. Eso no debería pasar. En la parte inferior izquierda también vemos una probeta aceptada. Miren cómo se ha flexionado y no ha aparecido ninguna fractura, no ha aparecido ninguna grieta, ¿sí? Muy bien. El tercer tipo de ensayo destructivo que vamos a ver es el análisis metalográfico para examinar la microestructura del metal soldado. Acá se van a tomar unas pequeñas muestras, ¿sí? Que usualmente se encapsulan, ¿sí? En polímeros o resinas. ¿Por qué se toman pequeñas muestras? Porque estas pequeñas muestras se van a tener que pulir, ¿sí? Entonces, si tomamos muestras más grandes, va a haber más material que pulir, ¿verdad? ¿Sí? Y eso va a tomar más tiempo y va a desgastar, ¿sí? Las máquinas o los materiales que se utilizan para pulir, ¿sí? Por ello es que se toman muestras más pequeñas para que este pulido sea más rápido, pero para facilitar la manipulación de las muestras se encapsula, ¿sí? En polímeros o resinas que son materiales mucho más blandos o menos duros, ¿verdad? Que las muestras, ¿sí? Se pulen prácticamente hasta dejarlo como espejo, ¿verdad? Sí, puede ser de forma manual el pulido o también de forma semiautomática o automática utilizando algunas herramientas o máquinas, ¿verdad? Una vez que está prácticamente como un espejo, ¿sí? Se realiza un ataque químico, ¿sí? Como va a haber diferentes fases dentro de la muestra, el químico, ¿verdad? Que va a atacar el material, ¿sí? Va a reaccionar de diferente forma, ¿verdad? Con las diferentes fases. Entonces acá van a tomar diferentes tonalidades. Incluso en algunas eh, imágenes van a ser hasta a colores, ¿sí? En este caso tenemos solamente una escala de grises, ¿verdad? En donde podemos identificar, como ustedes pueden notar, con bastante facilidad, a partir de esta línea que hace dibujado acá, la línea de gradiente de temperatura, una parte que corresponde al cordón de soldadura y otra parte que corresponde al metal base, ¿sí? ¿Cómo es la morfología? Miren acá. ¿Cómo es la morfología, verdad? ¿Sí? La morfología, ¿verdad? Como que desordenada, ¿verdad? Y en la otra parte del metal base hay una morfología planar, ¿sí?
Entonces, esto nos permite examinar la microestructura del metal soldado, ¿sí? El último ensayo destructivo es la prueba de impacto, ¿sí? A través de esta prueba se determina la tenacidad y resistencia al choque de la soldadura. Dependiendo de cómo sujetemos la probeta, si sujetamos por ambos extremos, tenemos la prueba de impacto Charpy. Si sujetamos solamente por un extremo, se tiene la prueba de impacto ISOG. Acá también las probetas tienen unas determinadas dimensiones. En este caso, la probeta se realiza una muesca tipo V, ¿sí? ¿Para qué? Para facilitar que la probeta se fracture y para, ¿no? También provocar que la probeta se fracture en esta zona, ¿sí? En esta zona donde está la muesca. Muy bien. ¿Dónde se sujetan estas probetas, verdad? La máquina que se utiliza para este ensayo está en la parte izquierda de la presentación y en esta zona están las tenazas, las mordazas donde se sujetan las probetas, ¿sí? Se sujetan las probetas acá y luego acá ustedes observan una masa que se va a elevar una determinada altura y luego se deja caer para que golpee la probeta, ¿sí? Y se toman los datos, ¿verdad? Se examinan los datos. ¿Cuánta energía ha sido necesaria o se ha requerido para romper la probeta? ¿Sí? ¿Cómo se evalúan ahí? ¿Qué datos se toman, ingeniero? ¿Nos puede explicar un poco más este ensayo? Por supuesto, ¿verdad? Acá se recuerda un poco de las clases de física, ¿verdad? Cuando tenemos una masa y la elevamos a una determinada altura, ¿sí? Tomando como referencia el piso, vamos a tener una altura, vamos a tener una masa y también vamos a tener la gravedad, ¿verdad? Entonces, con esos tres datos, nosotros vamos a poder calcular la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Entonces, ¿cuánta energía va a estar almacenada acá, esta energía potencial, al levantar esta masa hasta esta posición aproximadamente? Lo podemos calcular, ¿verdad? Midiendo la altura desde algún punto de referencia o una superficie de referencia, puede ser el piso, ¿sí? La masa la podemos medir, ¿verdad? De esta parte y también la gravedad, ¿sí? Entonces acá vamos a tener una energía potencial, una determinada energía. Cuando soltemos esta masa, la energía potencial se transforma en movimiento, en energía cinética, ¿sí? Este peso rompe la probeta y ahí ha gastado cierta energía en romper la probeta, ¿verdad? Entonces, cuando rompa la probeta, ya no va a subir hasta la misma altura, ¿verdad? En donde comenzó, sino a qué altura podría llegar aproximadamente por acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué no llega a la misma altura, al mismo nivel donde empezó? Porque ha gastado cierta energía en romper la probeta, ¿sí? Cierta energía se ha ido en romper la probeta. ¿Sí? Entonces vamos a tener una energía al inicio, una energía al final, ¿verdad? Una energía potencial al final, que va a ser menor que la energía potencial al inicio, ¿sí? Porque acá la altura es menor, la masa es la misma, la gravedad prácticamente es la misma, pero la altura es menor. Entonces la energía potencial acá es menor, ¿sí? Ya no hay energía cinética porque en este punto acá se detiene la masa, ¿verdad? Restamos la energía inicial menos la energía final y toda esa energía, ¿dónde se fue principalmente? Aparte de la resistencia, para vencer la resistencia del aire, la resistencia entre los componentes, ¿a dónde se fue esa energía? En romper la probeta, ¿sí? Entonces, de esta forma se determina cuánta energía ha sido necesaria para romper esta probeta. Como ustedes recordarán, el día de ayer en las fichas técnicas se mencionaba, ¿verdad? El ensayo Charpy con muesca en V. Estaba CH, V. Nos mencionaba además de eso la temperatura a la que se realiza este ensayo y cuánta era la energía necesaria para romper esa probeta, ¿verdad? Si no me equivoco, mencionaba mayor a 80 joules, ¿verdad? 80 J. Muy bien. Los ensayos destructivos
tienen como ventajas que nos ofrecen resultados detallados y cuantificables, pero sus desventajas son, como se indicaba, que se va a destruir la muestra, lo que puede ser costoso en piezas únicas y no puede aplicarse directamente en estructuras críticas. Para ello se utilizan muestras representativas. Es importante la capacitación y calificación del personal, ¿verdad? Uno de los objetivos que tiene este curso, ¿verdad? Se capacitan tanto los soldadores como los inspectores. ¿Los soldadores pueden llegar a ser inspectores? Sí, ¿verdad? Pero dentro de un proyecto ya, por cuestiones de calidad, ¿verdad? Solamente van a poder realizar alguno de los trabajos, ¿sí? O bien como soldadores o bien como inspectores, ¿verdad? Porque uno no puede ser juez y parte, ¿verdad? De su trabajo. Es importante la mejora continua, ¿verdad? Ir actualizando los conocimientos y habilidades. Así como es importante, ¿verdad? La capacitación, también es importante la certificación, ¿verdad? ¿Por qué es importante certificarnos, ingeniero, adquirir la certificación? Porque a través de la certificación nosotros respaldamos las capacitaciones que estamos recibiendo, ¿verdad? Todo ese conocimiento que estamos adquiriendo lo sustentamos con las certificaciones. Las certificaciones también nos sirven para solicitar un aumento, también para el momento que postulamos a un trabajo, ¿verdad? Muy bien. De esta forma, señores, hemos terminado el tercer módulo y recuerden que el día de mañana continuamos con el cuarto módulo y también se va a realizar la entrega de certificados. Y en el cuarto módulo, el día de mañana, vamos a ver mantenimiento de los equipos de soldadura. ¿Sí, señores? El señor Edilter Conde nos pregunta, en el caso de que la probeta no se llega a romper, ¿verdad? También se puede dar ese caso, ¿sí? También se puede dar ese caso. Entonces, se podría subir la masa un poco más, ¿sí? O reducir tal vez las dimensiones de la probeta, ¿verdad? Porque lo que se quiere es romper la probeta y determinar cuánta energía es necesaria para romper esa probeta, ¿sí? Muy bien. De esta forma, señores, hemos terminado este tercer módulo. Voy a dar pase al coordinador o a la coordinadora académica para que dé las indicaciones finales. Sí, señores, agradezco su participación, les deseo una buena noche, nos vemos el día de mañana en el mismo horario, ¿sí? Felicitaciones para cada uno de ustedes por el esfuerzo que están haciendo para seguir aprendiendo, para seguir capacitándose y ser cada vez mejores maestros soldadores, ¿sí? Que tengan una buena noche, nos vemos el día de mañana, no se vayan, va a dar las indicaciones finales el coordinador o coordinadora académica. Hasta mañana, señores. Muchas gracias por el pase, ingeniero perfecto. Muy bien, señores, ahora les vamos a brindar información sobre algo que se estuvo anunciando desde el inicio del Diplomado Internacional Maestro Soldador. Nos estamos refiriendo a la ceremonia de graduación y entrega de certificados que tenemos el día de mañana después de terminar el último módulo del diplomado. De acuerdo, señores, porque estamos seguros de que el tiempo que ustedes le están dedicando a estas clases en vivo no puede quedar sin evidencia o documentación que acredite su participación y capacitación. Es por eso que ahora les vamos a brindar información sobre los certificados y la ceremonia de graduación. Indicarles que a partir de hoy ustedes ya pueden solicitar su respectivo certificado. Pero tranquilos, antes vamos a mencionar las características de los certificados. Como pueden ver en pantalla, tenemos los certificados que contienen la siguiente información y valor. Son certificados internacionales donde están sus datos, nombre y apellido del participante, su identificación,